Hoy, 22 de noviembre, se cumple otro aniversario del asesinato de John Fitzgerald Kennedy en la ciudad de Dallas en el año 1963. Para hablar de eso, tengo del otro lado de la línea nada menos que a Pablo Pozzi, profesor titular de la Cátedra de los Estados Unidos de Norteamérica en la UBA. Pozzi, muchas gracias. No, por favor, gracias a usted. Ha transcurrido ya algo más de medio siglo desde la tragedia de Dallas. Sí. ¿Qué opinión tiene usted de cuál ha sido la significación de eso? A ver, en términos generales es un momento, digamos, de parteaguas en la política norteamericana, sobre todo porque las circunstancias en las cuales asesinado Kennedy nunca quedaron del todo claras ni esclarecidas. De hecho, la mayoría de la población norteamericana, aún el día de hoy, cree que Lee Harvey Oswald, el acusado de haberlo asesinado, no lo hizo. De hecho, la famosa película de Oliver Stone, JFK, tuvo un terrible éxito de taquilla justamente por plantear que era una conspiración entre políticos, la CIA y la mafia, que es hacia donde indicaban básicamente ese tipo de cosas. Suponiendo que esto fuera así, entonces hay que repensar, digamos, la política norteamericana y la democracia. ¿Ya? Si tomamos ese triángulo, sí. ¿En qué los molestaba a Kennedy? Por ejemplo, ¿qué molestaba a la CIA a Kennedy? Bueno, hay numerosas y distintas teorías en torno a eso. La más común y aceptada tiene que ver con una visión desde el punto de vista de los anticomunistas de que Kennedy no cumplió con la invasión a Cuba en su momento dado. O sea, Playa Girón, más conocida en nuestro mundo como Bahía de Cochinos, fue planificada bajo el gobierno de Eisenhower, y en el momento en que ocurre, Estados Unidos, o sea, el gobierno Kennedy que había sucedido a Eisenhower, no respalda la invasión con la Fuerza Aérea Norteamericana, que era supuestamente lo que tenía que hacer la diferencia. Esa es la teoría 1. La teoría 2, que es la que lleva adelante Oliver Stone, básicamente plantea que Kennedy no estaba con un compromiso profundo en términos de lo que después fue la guerra de Vietnam, y estaba considerando retirar los así llamados asesores que había en Vietnam en ese momento, y dado que Vietnam era un gran negocio para el complejo militar industrial, ellos lo hacen asesinar para que lo reemplace Johnson, que era su vicepresidente y que era esencialmente más amigable, digamos, para ese complejo militar industrial. Y está también el conflicto de Kennedy con el director de la CIA, ¿no? Sí, no, claro, hay fuertes conflictos primero de todo con el director del FBI, con Hoover. J. Edgar Hoover. Y después, claro que sí, con Allen Dulles hay un conflicto muy fuerte en frente a la CIA. Ahora, si esos alcanzan para hacerlo asesinar, quién sabe. La mafia, ¿no? El problema de Kennedy con la mafia, ¿cuál sería? Y el problema básicamente de Kennedy con la mafia es que la mafia pierde una gran cantidad de beneficios cuando ocurre la Revolución Cubana. La Habana en particular era su lugar de drogas, casinos, prostitución, etcétera, y Fidel Castro, cuando hace la revolución, pone fin a todo eso. Básicamente el objetivo de la mafia es regresar a Cuba y volver a poder tener eso. Al mismo tiempo, colaborar con el presidente de Estados Unidos o con los organismos de seguridad de Estados Unidos en este tipo de cosas implica cobertura y protección frente a la ley, cosa que ocurrió de hecho. Y en cuanto al ramo político que usted planteaba, bueno, de alguna manera usted lo ha dicho, Kennedy era un hombre que no se prestaba fácilmente a los intereses económicos, políticos, etcétera. Tal cual, además técnicamente representaba el sector empresarial mercado internista en Estados Unidos, y no aquellos de la importación como la United Fruit, lo cual implicaría el beneficio de la asunción de Johnson, ¿no? Así es, tal cual.
Kennedy, la política con Latinoamérica de Kennedy. La política en Latinoamérica de Kennedy representa una diferencia de las anteriores y nunca más volvió a ser la misma. Kennedy es el primer y único presidente de Estados Unidos que en su famoso discurso de la Alianza para el Progreso dice que no solo Estados Unidos tiene que mucho para aportar a América Latina, sino que América Latina tiene para aportarle a Estados Unidos. Un concepto desde el punto de vista de los norteamericanos insólito, digamos. Él lo que plantea es un área de cooperación, niveles de desarrollo, polos de desarrollo en términos de distintos países, desde la siderurgia en Venezuela, que es antes del petróleo, hasta el desarrollo automotriz de la Argentina en su momento dado. Y la Alianza para el Progreso implica una estrategia de lucha contra el avance del comunismo, digamos, algo así como que no se reprodujera la situación cubana. Y Kennedy la plantea a través de promover el desarrollo, ¿no es cierto?, de los países atrasados, en la convicción de que justamente era su pobreza la que era caldo cultivo para el crecimiento de los movimientos revolucionarios, lo cual era una situación distinta a la que se puso en ejecución después, que fue el terror, ¿no es cierto? Tal cual, aunque, ojo, que Kennedy combina ambas cosas. Él está convencido que el tema de las revoluciones en América Latina tienen que ver con la pobreza y combina desarrollo económico con represión. Es el creador de los boinas verdes. Ese creador de los boinas verdes. Los boinas verdes, recordemos, era un grupo de élite que tenía su base en Panamá, cuando Panamá era poco menos que una colonia norteamericana, y que tuvieron una participación muy activa en la política latinoamericana. Yo que he estudiado mucho al Che Guevara, en la importancia que tuvieron los boinas verdes, ¿no es cierto?, en el entrenamiento de los Rangers bolivianos, y que finalmente condujeron a la captura del Che, ¿no? Así es, así que combina ambas cosas, digamos, es una presidencia compleja desde el punto de vista de lo que hay el día de hoy, desde Reagan hasta Obama. Era un señor sumamente bien pensante. En términos de la época era bastante más complejo, ¿no? Algunos los indican a John Fitzgerald Kennedy como un pensador bastante liberal, bastante progresista, que por eso mismo se ganó la aversión, diríamos, de lo que usted señalaba hace un rato, de la mafia, de los políticos más de derecha, digamos, de los sectores del FDI, de la CIA, etcétera. ¿Cree usted que si bien Obama en política exterior es sumamente norteamericano, diríamos, ¿no? Esa flexibilidad que demuestra más que nada en la política interior, ¿usted lo hace pensar a veces que podría despertar el odio también de ciertos sectores muy bueno, él ha despertado el odio en parte por negro, en parte por republicano, por demócrata, en parte por hacer un discurso más allá de sus prácticas, un discurso aparentemente más abierto. Ahora creo que hay diferencias agudas, no solo en pensamiento y en política, sino en la propia trayectoria. Kennedy era un político de larga data, había tenido numerosos cargos, había ganado en unas elecciones. Obama sale de la nada. Claro. La familia de Kennedy era una familia de exactamente, o sea, Kennedy tenía su propia base de poder, por ende hay que asesinarlos, digamos. Claro. Mientras que Obama no tiene propia base de poder. Otro personaje interesante que viene también en la línea de los demócratas polémicos ha sido Jimmy Carter, ¿no? Que uno no puede dejar de recordarlo por su digna actitud ante la dictadura del una cantidad de otras cosas, un hombre honesto. Exacto. Digamos, es notable que un hombre de una trayectoria similar haya sido considerado un mal presidente de Estados Unidos. Porque los yanquis lo consideran eso, lo consideran ético, pero malo. No era agresivo en política exterior, ¿no es cierto? No, para nada, era un hombre que creía en los valores de la diplomacia y la negociación. Claro. Es más, era un hombre cuyos planteos tanto hacia la comunidad negra como hacia las minorías
y hacia el caso latinoamericano implicaba una modificación, un cambio importante. Si queremos verlo de alguna manera, hay un nexo entre la política de Jimmy Carter hacia América Latina y la política de la Alianza para el Progreso. Claro, claro. Inclusive ese imperialismo norteamericano, ¿no? Le reprocha haber perdido terreno, ¿no? En algunos campos, en algunos escenarios en que Estados Unidos... Exactamente. Esa es la queja principal que se le brinda a Jimmy Carter, ¿no? La fama de blando, ¿no? Digamos. Exactamente, de no tener lo que hace falta para ser presidente de Estados Unidos. Profesor Pozzi, le agradezco muchísimo, en serio. No, por favor, le agradezco a usted. Un abrazo. Gracias.